Hola, hola a todos amigos, bienvenidos a nuestra clase número 3 de nuestra mentoría gratuita 2024. El día de hoy vamos a estar hablando de estructura de mercado interna contra externa. Recuerden darle apoyo a estos videos. Abajo en la descripción tienen el link de toda la playlist para que se vean todas las clases. También recuerden compartir estos videos con sus amigos, darle like y suscribirse al canal. Vamos allá con nuestra clase del día de hoy, que es bastante breve, bastante sencilla, que vamos a hablar de la liquidez interna o la estructura interna de mercado, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a tocar el día de hoy va a ser la estructura externa, que es, lo denominamos así al fractal mayor, según sea el ejemplo, designo mi fractal mayor en H4, esa será mi estructura externa. O sea, van a ser los bajos y los altos de nuestra fractalidad externa, en este caso línea punteada que aquí tengo. Vamos a estar poniendo que esto va a ser mi fractalidad externa o mi liquidez o mi estructura externa, como ustedes lo quieran llamar. La verdad es que lo importante es que lo puedan llegar a comprender de manera muy sencilla. Entonces, lo denominamos así el fractal mayor. El fractal mayor va a ser nuestra liquidez o nuestra estructura externa, ¿verdad? Lo digo también liquidez porque en los bajos y en los altos ya saben que se va a encontrar órdenes de liquidez, ¿verdad? Órdenes ahí que van a ser liquidez. Pero también lo denominamos como el higher high o el higher low. En este caso yo quiero simplificarlo bastante y decir que solamente es el alto y el bajo, ¿verdad? Siempre de la fractalidad mayor que llevemos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, puede ser H4 y nuestra fractalidad menor H1. Lo que es la estructura interna lo vamos a denominar como los fractales menores que se encuentran dentro de la estructura mayor o el fractal mayor, ¿verdad? Entonces eso va a ser mi fractalidad o mi estructura interna, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué liquidez interna contra liquidez externa. Con el propósito de generar liquidez, la estructura irá creando altos y bajos internos y externos que eventualmente serán tomados, ¿verdad? Entonces, el algoritmo interbancario lo que generalmente va haciendo, amigos, es ir tomando bajos y altos, ir generando bajos y altos, los crea, los diseña y luego los toma, ¿verdad? Ahorita vamos a ver bastantes ejemplos para que a ustedes les quede bien claro todos estos conceptos, ¿no? Los bajos y los altos diarios y semanales serán los puntos de liquidez externa más relevantes, ¿verdad? Esto hablando ya para dirección o un bias de dirección. Los fractales menores de la lower time frame o la estructura menor serán los puntos de liquidez interna más relevantes, ¿verdad? Entonces, entender básicamente eso: liquidez externa, fractales mayores; liquidez interna, fractales menores. Mapeo de liquidez externa contra liquidez interna. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener en esta línea punteada de abajo y en esta línea punteada de arriba, vamos a estar generalmente teniendo nuestra liquidez externa, ¿verdad? Van a ser todos esos puntos externos de nuestro fractal que estamos manejando. En este caso puede ser cualquier temporalidad alta. Y nuestra temporalidad menor vamos a ir viendo los impulsos y retrocesos y vamos a ir viendo cómo el precio va tomando los altos y los bajos externos, perdón, internos, todos los bajos y los altos internos. Y bueno, chicos, aquí estamos con un ejemplo, en este caso gráfico del Nasdaq, y les voy a poner un ejemplo de liquidez interna y liquidez externa, ¿verdad? Entonces tenemos el high y los lows, ¿verdad? Esto podría ser mi fractal externo o fractal mayor en la temporalidad H4. Por ejemplo, aquí tengo alto, bajo, ¿verdad? Entonces, todo ese fractal mayor, que ustedes lo pueden ver de esta manera, va a tener su estructura interna, que ya puede ser en nuestro gráfico menor, en este caso ejemplo de H1 o ejemplo de M15, etcétera, etcétera. En este caso lo vamos a poner en nuestro gráfico de 15 minutos para que ustedes vean cómo lo vean un poquito más claro, ¿verdad? Bueno, al final lo puse en nuestro gráfico de 30 minutos. Fíjense que es la misma estructura que veíamos en H4. Y ahora les voy a estar solamente designando, por ejemplo, este fractal, que este fractal es bastante sencillito. Y fíjense cómo vamos a estar nosotros mapeando la liquidez interna o la estructura interna, ¿verdad? Para que a ustedes se les quede muy, 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 muy claro cuál es cuál y cuál es cuál. Vamos a poner de color azul para que ustedes vean. Y tenemos un high, un low, un nuevo impulso, un nuevo low, un nuevo impulso,
un nuevo low. Aquí, bueno, aquí tenemos un retroceso complejo, un nuevo high, nuevo low, nuevo high, nuevo low, etcétera, etcétera. Inclusive puede ser este también. Y fíjense cómo todo esto lo vamos a denominar nosotros como estructura interna, ¿verdad? Que el precio, si se fijan, constantemente dentro de toda esta estructura, fíjense que en ciertos puntos del mercado va a ir tomándolos. Por ejemplo, aquí, fíjense cómo el mercado va a ir tomando esta liquidez interna de la misma para continuar su paso hacia la liquidez externa, que en este caso sería este punto de aquí, ¿verdad? Entonces, es bastante sencillito. Simplemente esto es liquidez, estructura interna y liquidez interna. Y lo que está por fuera del fractal mayor, pues va a ser la liquidez externa, ¿no? Entonces, esta sería la manera en que yo estoy siempre considerando la estructura. Por ejemplo, aquí ya tenemos el bajo más importante y aquí se nos forma, por ejemplo, otro fractal menor que tiene este impulso, este como pequeño rango, que tiene finalmente este retroceso, que tiene este nuevo impulso, este retroceso, impulso, retroceso, ¿verdad? Y tenemos estos bajos hasta que finalmente esta estructura externa logra tomarse, ¿verdad? Entonces, eso podríamos catalogarlo como, por ejemplo, estos puntos externos y todos estos fractales menores van a ser nuestros puntos internos. La verdad es que es muy sencillito de ver. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a marcar, puede ser estructura externa, aquí. Tenemos 3 puntos con estructura externa, se ve bastante bien, ¿verdad? Muy facilito este tipo de fractales. Y después vamos a ir marcando nuestra estructura interna. Por ejemplo, aquí tenemos este bajo. Luego tenemos este pequeño retroceso con este bajo, con este retroceso. Y aquí llegamos hasta el nuevo punto, donde tenemos otro impulso, otro retroceso, otro nuevo impulso hasta acá, otro retroceso. Y finalmente este impulso que tiene un nuevo retroceso, impulso, retroceso, impulso. Retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y así. Entonces fíjense que esto de aquí es nuestra liquidez externa y todo esto de aquí va a ser nuestra liquidez interna. O estructura interna también se le llama. Acuérdense que la estructura va siendo creada para convertirse finalmente en liquidez, ¿verdad? Todos estos van a ser nuestra interna contra externa. Yo espero que lo hayan entendido bastante bien y nos vamos a estar viendo en un siguiente video de mentoría 1 a 1 gratuita.